no lo desmentiremos, ya que, por lo demás, el tema no modifica en nada la expresión simbólica que se desprende de la imagen. El bello poema medieval forma parte del ciclo de romances de la tabla redonda, leyendas herméticas tradicionales que son renovación de las fábulas griegas. Alude directamente a la transmisión de los conocimientos científicos antiguos, bajo el velo de ingeniosas ficciones, popularizadas por el genio de nuestros trovadores picardos, Ian XL. En el centro del motivo, un cofrecillo hueco y cúbico se destaca del pie de un árbol frondoso cuyas hojas disimulan la cabeza coronada del rey Mark. A cada lado, vemos respectivamente a Tristán de Leonisia y Isolda, tocado aquel, con sombrero de rodete y esta con una corona que se sujeta con la mano diestra. Estos personajes son representados en el bosque de Morois, que está tapizado de flores y altas hierbas, y ambos fijan la mirada en la misteriosa piedra hueca que los separa. El mito de Tristán de Leonisia es copia del de Teseo. Tristán mata en combate a Morgoth, Teseo, al Minotauro. Aquí, encontramos de nuevo el jeroglífico del león verde, de ahí el nombre de Leonois o Leonais llevado por Tristán, que nos enseña Basilio Valentín, en forma de lucha de dos campeones, el águila y el dragón. Este combate singular, de los cuerpos químicos cuya combinación produce el disolvente secreto, y el vaso del compuesto, ha dado tema a una gran cantidad de fábulas profanas y de alegorías religiosas. Escadmo clavando la serpiente en un roble. Apolo, matando con sus flechas el monstruo Pitón, y Jasón, matando al dragón de Cólquida, Horus, combatiendo al tifón del mito osiriano, Hércules, cortando las cabezas de la hidra, y Perseo, la de la gorgona, San Miguel, San Jorge y San Marcelo, abatiendo al dragón, copias cristianas de Perseo, montado en el caballo Pegaso y matando al monstruo guardián de Andrómeda. Es, también, el combate de la zorra y el gallo, del que ya hemos hablado al describir los medallones de París. Es el del alquimista y el dragón, Kiliani, de la rémora y la salamandra, de Tirano Bergerac, de la serpiente roja y la serpiente verde, etc. Este disolvente poco común permite la recrudescencia, 2, del oro natural, su reblandecimiento y el retorno a su primitivo estado en forma salina, desmenuzable y muy fusible. Es el rejuvenecimiento del rey que señalan todos los autores, principio de una fase evolutiva nueva, personificada, en el motivo que nos ocupa, por Tristán, sobrino del rey Mark. En realidad, tío o sobrino son, químicamente hablando, una misma cosa, del mismo género y de origen parecido. El oro pierde su corona, al perder su color, durante cierto periodo de tiempo, y se ve desprovisto de ella hasta que alcanza el grado de superioridad a que pueden elevarle el arte y la naturaleza. Entonces hereda una segunda corona, infinitamente más noble que la primera, según afirma Limojón de Assain Didier. Por esto vemos destacarse claramente las siluetas de Tristán y de la reina Isolda, en tanto que el viejo rey permanece oculto entre la fronda del árbol central, el cual sale de la piedra, como sale el árbol de Jesé del pecho del patriarca. Observemos, además, que la reina es, aún, 2, término de técnica hermética que significa volver crudo, es decir, volver a un estado anterior al que caracteriza a la madurez, retrogradar. Mismo tiempo, esposa del anciano y del joven héroe, a fin de mantener la tradición hermética que hace del rey, de la reina y del amante la tríada mineral de la gran obra. Por último, señalemos un detalle de cierto valor para el análisis del símbolo. El árbol situado detrás de Tristán está cargado de frutos enormes, peras o higos gigantescos, en tal abundancia que las hojas desaparecen bajo su masa. Extraño bosque, en verdad, este del Monroy, y cuán tentados nos sentimos a asimilarlo al fabuloso y mirífico jardín de las Hespérides. Pero, más aún que el palacio de Jacques Coeur, llama nuestra atención la mansión Lallemant. Morada, burguesa, de modestas dimensiones y de estilo menos antiguo, tiene la rara ventaja de presentarse a nosotros en un estado de perfecta conservación. Ninguna restauración, ninguna mutilación, la han despojado del bello carácter simbólico, que se desprende de una decoración abundante en temas delicados y minuciosos. El cuerpo del edificio, construido en una pendiente, muestra el pie de su fachada al nivel de un piso por debajo del patio. Esta disposición obliga al empleo de una escalera sin bóveda, ingenioso y original sistema que permite el acceso al patio interior, en el cual se abre la entrada de los departamentos. En el rellano abovedado, al pie de la escalera, el guardián, cuya exquisita afabilidad es digna de alabanza, empuja una puerta a nuestra derecha. Aquí, nos dice, está la cocina. Es esta una pieza bastante grande, excavada en el subsuelo, baja de techo y apenas iluminada por una sola ventana, más ancha que alta y dividida por una columna de piedra. Una chimenea minúscula y nada profunda constituye la cocina propiamente dicha. En apoyo de su afirmación, nuestro Cicerone señala un motivo ornamental en el arranque de la bóveda, en el cual representa un clérigo empuñando una mano de almírez. Se trata, efectivamente, de la imagen de un maritón del siglo SV. Nosotros permanecemos incrédulos. Nuestra mirada va de la pequeña chimenea, donde apenas se podría asar un pavo, pero que, desde luego, bastaría para albergar la torre de un Atanor, hasta el muñeco ascendido a cocinero, y
Recorre en fin toda la cocina, tan triste y sombría de este luminoso día de verano. Cuanto más reflexionamos, más inverosímil nos parece la explicación del guía. Esta sala baja, oscura, separada del comedor por una escalera y un patio descubierto, sin más aparato que una chimenea estrecha, insuficiente, desprovista de vela de hierro y yar, difícilmente podría utilizarse para las más simples funciones culinarias. Por el contrario, nos parece sumamente adecuada para el trabajo alquímico, que excluye la luz solar, como enemiga de toda generación. En cuanto al marmitón, conocemos demasiado bien el tino, el cuidado y la exactitud escrupulosa con que los imaginemos de antaño traducían sus ideas, para calificar de mano de Almírez el objeto que aquel muestra al visitante. No podemos creer que el artista hubiese desdeñado la representación del mortero, complemento indispensable de aquella. Por otra parte, la forma misma del utensilio es característica. Lo que sostiene el muñeco en cuestión es en realidad un matraz de cuello largo, parecido al que emplean nuestros químicos, y a los que llaman también balones, a causa de su panza esférica. Por último, el extremo del mango de la supuesta mano de Almírez aparece hueco y cortado oblicuamente, lo que prueba sin lugar a dudas que nos hallamos en presencia de un utensilio, ya sea un vaso o una pequeña redoma, Ian Sli. Esta vasija indispensable y secretísima recibió nombres diversos, escogidos con la intención de ocultar a los profanos, no solo su verdadero destino, sino también su composición. Los iniciados nos comprenderán y sabrán perfectamente a qué vasija nos estamos refiriendo. En general, se la llama huevo filosófico y león verde. Por el término huevo, entienden los sabios su compuesto, colocado en su vaso adecuado y dispuesto a sufrir las transformaciones que en él provocará la acción del fuego. Y es realmente, en este sentido, un huevo, ya que su envoltura, o su cáscara, encierra el rebis filosofal, formado de blanco y de rojo en una proporción análoga a la del huevo de las aves. En cuanto al segundo epíteto, los textos no han dado nunca su interpretación. Batzdorf dice, en su hilo de Ariadna, que los filósofos dieron el nombre de león verde a la vasija utilizada para la cocción, pero no nos explica la razón. El cosmopolita, insistiendo sobre todo en la calidad del vaso y en su necesidad para el trabajo, afirma que, en la obra, solo hay este león verde que cierra y abre los 7 sellos indisolubles de los 7 espíritus metálicos, y que atormenta a los cuerpos hasta perfeccionarlos enteramente, por medio de la prolongada y firme paciencia del artista. El manuscrito de F. Aurach I nos muestra un matraz de vidrio, lleno hasta la mitad de un licor verde, y añade que todo el arte consiste en la adquisición de este único león verde, cuyo nombre indica, incluso su color. Es el vitriolo de Basilio Valentín. La tercera figura del vellocino de oro es casi idéntica a la imagen de G. Aurach. Vemos en ella un filósofo vestido de rojo, cubierto con manto de púrpura y tocado con un gorro verde, que muestra con la diestra un matraz de vidrio conteniendo un líquido verde. Ripley se acerca más a la verdad cuando dice, solo entra un cuerpo inmundo en nuestro magisterio. Los filósofos lo llaman, ordinariamente león verde. Es el medio para juntar las tinturas entre el sol y la luna. De estos informes se infiere que hay que considerar el vaso desde el doble punto de vista de su materia y de su forma. De una parte, en el estado de vaso natural y de otra, como vaso del arte. Las descripciones, poco numerosas y poco claras, que acabamos de citar hacen referencia a la naturaleza del vaso. Muchísimos textos nos instruyen sobre la forma del huevo. Este puede ser, a gusto del artista, esférico o ovoide, con tal de que esté confeccionado con vidrio claro, transparente y sin ampollas. Sus paredes requieren un espesor determinado, a fin de resistir las presiones internas, y algunos autores, 1, Lettres Précieux donde Dieu. Manuscrito de Georges Aurach, de Estrasburgo, escrito y pintado de su propia mano, el año de gracia de la humanidad redimida 1415. Recomiendan elegir, para este objeto, el vaso de Lorena, 2. En fin, el cuello puede ser largo o corto, según la intención o la comodidad del artista. Lo esencial es que pueda soldarse fácilmente a la lámpara de esmaltador. Pero, estos detalles de la práctica son lo bastante conocidos para que tengamos que dar explicaciones más extensas. Por lo que a nosotros atañe, solo queremos hacer hincapié en que el laboratorio y el vaso de la obra, el lugar en que trabaja el adepto y aquel en que actúa la naturaleza, son los dos hechos ciertos que impresionan al iniciado al comenzar su visita y que hacen de la mansión La Gemant una de las más seductoras y más raras moradas filosofales. Siguiendo siempre al guía, etenos ahora pisando el embaldosado del patio. Damos unos pasos y llegamos a la entrada de una logia vivamente iluminada a través de un pórtico formado por 3 aberturas en arco. Es una sala, grande, de techo surcado por gruesas vigas. Una serie de monolitos, estelas y otros fragmentos antiguos le dan el aspecto de un museo arqueológico local. Para nosotros, no es esto lo más interesante, sino el muro del fondo, donde se halla enclavado un magnífico bajorrelieve de piedra pintada. Representa a San Cristóbal depositando a Jesús, niño en la margen rocosa del legendario torrente que acaban de cruzar.
En segundo término, un ermitaño sale de su cabaña, con una linterna en la mano, pues la escena se desarrolla de noche, y avanza en dirección al niño rey, Ian Slee. A menudo nos hemos tropezado con bellas representaciones antiguas de San Cristóbal, ninguna, empero, ha eso, más acorde que esta con la leyenda. Parece fuera de toda duda que el tema de esta obra maestra y el texto de Jacques de Voragine contienen el mismo sentido hermético. Esto, además de cierto detalle que no creo que se encuentre en otra parte. San Cristóbal adquiere, por esta circunstancia, una importancia capital bajo el aspecto de la analogía existente entre el gigante que transporta a Cristo y la materia que trae el oro, Svopopog, desempeñando la misma fan. 2. El término vaso de Lorena servía antaño para distinguir el vaso moldeado del vaso soplado. Gracias al moldeado, el vaso de Lorena podía tener las paredes muy gruesas y regulares. Sion en la obra. Como nuestra intención es servir al estudiante sincero y de buena fe, desarrollaremos seguidamente su esoterismo, cosa que habíamos reservado para este lugar al referirnos a las estatuas de San Cristóbal y al monolito levantado en el atrio de Notre Dame de París. Pero, a fin de que puedan comprendernos mejor, transcribiremos ante todo el relato legendario que Amédée de Ponthieu, 3, tomó de Jacques de Voragine. Subrayaremos adrede los pasajes y los nombres que aluden directamente al trabajo, a las condiciones y a los materiales, a fin de que el lector pueda detenerse en ellos, reflexionar y sacar provecho. Antes de ser cristiano, Cristóbal se llamaba Oferus, era una especie de gigante, y muy duro de moliera. Cuando tuvo uso de razón, emprendió viaje, diciendo que quería servir al rey más grande de uno a tierra. Le enviaron a la corte de un rey muy poderoso, el cual se alegró no poco de tener un servidor tan forzudo. Un día, el rey, al oír que un juglar pronunciaba el nombre del diablo, hizo, aterrorizado, la señal de la cruz. ¿Por qué hacéis eso?, preguntó al punto Cristóbal. ¿Por qué temo al diablo?, le respondió el rey. Si le temes, es que no eres tan poderoso como él. En este caso, quiero servir al diablo. Dicho lo cual, Oferus partió de allí. Después de una larga caminata en busca del poderoso monarca, vio venir en su dirección una nutrida tropa de jinetes vestidos de rojo. Su jefe, que era negro, le dijo: ¿A quién buscas? Busco al diablo para servirle. Yo soy el diablo. Sígueme. Y hete aquí a Oferus incorporado a los seguidores de Satán. Un día, después de mucho cabalgar, la tropa infernal encuentra una cruz a la orilla del camino. El diablo ordena dar media vuelta. ¿Por qué has hecho eso?, le preguntó Oferus, siempre deseoso de instruirse. ¿Por qué temo la imagen de Cristo? Si temes la imagen de Cristo, es que eres menos poderoso que él. En tal caso, quiero entrar al servicio de Cristo. Oferus pasó solo por delante de la cruz y continuó su camino. Encontró a un buen ermitaño y le preguntó dónde podría ver a Cristo. En todas partes, lee. 3. Amédée de Ponthieu, Legendes du Vieux Pau. París, Bachelin de Florene, 1867, pag. 106. Respondió el ermitaño. No lo entiendo, dijo Oferus. Pero, si me habéis dicho la verdad, ¿qué servicios puede prestarle un muchachote robusto y despierto como yo? Se le sirve, respondió el ermitaño, con la oración, el ayuno y la vigilia. Oferus hizo una mueca. ¿No hay otra manera de serle agradable?, preguntó. Comprendió él, solitario, la clase de hombre que tenía delante y, tomándole de la mano, le condujo a la orilla de un impetuoso torrente, que descendía de una alta montaña, y le dijo: los pobres que cruzaron estas aguas se ahogaron, quédate aquí y traslada a la otra orilla, sobre tus fuertes hombros, aquellos que te lo pidieren. Si haces esto por amor a Cristo, él te admitirá como su servidor. Así que lo haré, por amor a Cristo, respondió Oferus. Y entonces se construyó una cabaña en la ribera, y empezó a transportar de noche y de día a los viajeros que se lo pedían. Una noche, abrumado por la fatiga, dormía profundamente. Le despertaron unos golpes dados a su puerta y oyó la voz de un niño que le llamaba 3 veces por su nombre. Se levantó, subió al niño sobre su ancha espalda y entró en el torrente. Al llegar a su mitad, vio que el torrente se enfurecía de pronto, que las olas se hinchaban y se precipitaban sobre sus nervudas piernas para derribarle. El hombre aguantaba lo mejor que podía, pero el niño pesaba como una enorme carga. Entonces, temeroso de dejar caer al pequeño viajero, arrancó un árbol para apoyarse en él, pero la corriente seguía creciendo y el niño se hacía cada vez más pesado. Oferus, temiendo que se ahogara, levantó la cabeza hacia él y le dijo: niño, ¿por qué te haces tan pesado? Me parece como si transportase el mundo. El niño le respondió: no solamente transportas el mundo, sino aquel que hizo el mundo. Yo soy Cristo, tu Dios y Señor. En recompensa de tus buenos servicios, yo te bautizo en el nombre de mi Padre, en el mío propio, y en el del Espíritu Santo. En adelante, te llamarás Cristóbal. Desde aquel día, Cristóbal recorrió la tierra para enseñar la palabra de Cristo. Esta narración basta para demostrar con qué fidelidad el artista observó y reprodujo los menores detalles de la leyenda. Pero hizo todavía más.
Bajo la inspiración del sabio hermetista que le había encargado la obra, 4, colocó al gigante con los pies dentro del agua y lo vistió con un lienzo ligero anudado sobre el hombro y ceñido con un ancho cinturón al nivel del abdomen. Este cinturón es lo que da a San Cristóbal su verdadero carácter esotérico. Lo que vamos a decir aquí sobre él es cosa que no se enseña. Pero, aparte de que la ciencia de esta guisa revelada no deja, por ello de ser menos tenebrosa, entendemos que un libro que no enseñara nada sería inútil y vano. Por esta razón, nos esforzaremos en desnudar el símbolo lo más posible, a fin de mostrar a los investigadores de lo oculto el hecho científico escondido bajo su imagen. El cinturón de Oferus aparece pespunteado a rayas entrecruzadas, semejantes a las que presenta la superficie del disolvente cuando ha sido canónicamente preparado. Tal es el signo que todos los filósofos admiten para señalar, exteriormente, la virtud, la perfección y la extraordinaria pureza intrínsecas a su sustancia mercurial. Hemos dicho, antes en vanas ocasiones, y lo repetiremos aquí, que todo el trabajo del arte consiste en animar este mercurio hasta que aparezca revestido del indicado signo. Y los autores antiguos llamaron a este signo, sello de Hermes, sal de los sabios, empleando sal por sello, cosa que ha llevado la confusión a la mente de los investigadores, marca y huella del Todopoderoso, firma de este, y también estrella de los magos, estrella polar, etc. Esta disposición geométrica subsiste y aparece con mayor claridad cuando se ha puesto el oro a disolver en el mercurio para volverlo a su primitivo estado, el de oro joven o rejuvenecido, en una palabra, oro niño. Por esta razón, el mercurio, fiel servidor y sello de la tierra, recibe el nombre de fuente de juventud. Los filósofos hablan, pues, con toda claridad, cuando enseñan que el mercurio, una vez efectuada la disolución, lleva el niño, el hijo del sol, el pequeño rey, Ruitelet, como una verdadera madre, ya que, efectivamente, el oro renace en su seno. El viento, que es el mercurio alado y 4, por ciertos documentos que se conservan en los archivos de la mansión Lallemant, sabemos que Jean Lallemant pertenecía a la hermandad alquímica de los caballeros de la tabla redonda. Volátil, lo ha llevado en su vientre, nos dice Hermes en su mesa de esmeralda. Esto sentado, volvemos a encontrar la versión secreta de esta verdad positiva en la Galeta de Reyes, que suele comerse en familia el día de la Epifanía, fiesta célebre que evoca la manifestación de Jesucristo niño a los Reyes Magos y a los gentiles. Según la tradición, los magos fueron guiados hasta la cuna del Salvador por una estrella, la cual fue, para ellos, el signo anunciador, la buena nueva de su nacimiento. Nuestra galeta está asignada como la propia materia, y contiene en su pasta el niñito conocido popularmente con el nombre de banista. Es el niño Jesús, llevado por Oferus, el servidor o el viajero, es el oro en su baño, el banista, el haba, el sueco, la cuna o la cruz de honor, y es el pez que nada en nuestro mar filosófico, según la propia expresión del cosmopolita. 5. Notemos que, en las basílicas bizantinas, Cristo aparecía a veces representado como las sirenas, con la cola de pez. Así podemos verlo en un capitel de la iglesia de Saint-Brice, en Saint-Brisson-sur-Loire, Loiret. El pez es el jeroglífico de la piedra de los filósofos en su estado primitivo, porque la piedra, como el pez, nace en el agua y vive en el agua. Entre las pinturas de la estufa alquímica ejecutada en 1702 por B.H. Plan 6, vemos un pescador con caña sacando del agua un hermoso pez. Otras alegorías recomiendan pescarlo con ayuda de un arredo de una malla, lo cual es imagen exacta de las mallas, formadas por hilos cruzados y esquematizados en nuestra Galetes 7, de la Epifanía. Señalemos, no obstante, otra forma emblemático más rara, pero no menos luminosa. En casa de una familia amiga, donde fuimos invitados a comer el pastel de Reyes, vimos, no sin cierto asombro, en la corteza, un roble con las ramas extendidas, en vez de los rombos que en ella figuran de ordinario. El bañista había sido sustituido por un pez de porcelana, y ese pez era un lenguado. 5. Cosmopolite o Nouvelle Lumière Chenique. Traiterus el Pag. 76. París, J. Doury, 1669. 6. Conservada en el Museo de Winterthur, Suiza. 7. La expresión popular avoir de la Galeta equivale a ser afortunado. El que tiene la suerte de encontrar el haba en el pastel ya no tendrá falta de nada, y jamás carecerá de dinero. Será 2 veces rey, por la ciencia y por la fortuna. La Galeta equivale a nuestro roscón. N. del ti, solelat, sol, sofis, el sol. Pronto explicaremos la significación hermética del roble, al hablar del vellocino de oro. Añadamos también que el famoso pez del cosmopolita, llamado por el Echineis, es el ursino, Echinus, el Ocesno, la Osa Menor, constelación en que se encuentra la estrella polar. Las conchas de ursinos fósiles, que se encuentran en abundancia en todos los terrenos, presentan una cara radiada en forma de estrella. Por esto Limojón, de Saint-Didier recomienda a los investigadores que orienten su rumbo mirando a la estrella del Nota.
Este pez misterioso es el pez real por excelencia, el que lo encuentra en su porción de pasteles investido con el título de rey agasajado como tal. Antiguamente, dábase el nombre de pez real al delfín, al esturión, al salmón y a la trucha, porque, según decían, eran especies reservadas para la mesa del rey. En realidad, esta denominación tenía únicamente carácter simbólico, ya que el hijo primogénito de los reyes, el heredero de la corona, llevaba siempre el título de delfín, nombre de un pez, y, mejor aún, de un pez real es, por lo demás, un delfino que los pescadores en barca del Mutus Liber tratan de capturar con sedal y con anzuelo. Son igualmente delfines los peces, que observamos en diversos motivos ornamentales de la mansión Lallemant, en la ventana de en medio de la torrecilla angular, en el capitel de una columna, y también en la parte superior de una pequeña credencia, en la capilla. El ictus griego de las catacumbas romanas tiene el mismo origen. Martigny, 8, reproduce, en efecto, una curiosa pintura de las catacumbas que representa un pez nadando en las olas y llevando sobre el lomo una cesta, que contiene unos panes y un objeto rojo, de forma alargada, que es tal vez un vaso lleno de vino. La cesta que lleva el pez constituye el mismo jeroglífico representado en la galeta de reyes, ya que está confeccionada con mimbres entrecruzados. Para no extendernos más en estos parangones, nos limitaremos a llamar la atención de los curiosos sobre la cesta de Baco, llamada cista, que llevaban las cistóforas en las procesiones de las bacanales y en la cual, nos 8, Martigny, Dictionnaire des Antiquités Chrétiennes, Ar. Eucharistie, 2 aed. Página 291. Dice Fr. Noel, 9, estaba encerrado cuanto había de más misterioso. Incluso la pasta de la galete está de acuerdo con las leyes del simbolismo tradicional. Esta pasta es hojaldrada, y nuestro pequeño bañista está inserto en ella a la manera de las señales de los libros. Aquí tenemos una interesante confirmación de la materia representada por el pastel de reyes. Sendivogius nos da a conocer que el mercurio preparado tiene el aspecto y la forma de una masa pedregosa, desmenuzable y hojaldrada. Si la observáis bien, dice, advertiréis que toda ella forma como hojas. En efecto, las láminas cristalinas que componen su sustancia se encuentran superpuestas como las hojas de un libro. Por esta razón, ha recibido los epítetos de tierra hojosa, tierra de hojas, libro de las hojas, etc. Así, vemos la primera materia de la obra expresada simbólicamente por un libro, ora abierto, ora cerrado, según que haya sido trabajada o simplemente extraída de la mina. En ocasiones, cuando este libro se representa cerrado, lo cual indica la sustancia mineral en bruto, no es extraño verle cerrado, con 7 cintas. Son las marcas de las 7 operaciones sucesivas que permiten abrirlo, al romper cada una de ellas, uno de los sellos que lo mantienen cerrado. Tal es el gran libro de la naturaleza, que encierra en sus páginas la revelación de las ciencias profanas y la de los misterios sagrados. Su estilo es sencillo y su lectura fácil, a condición de que uno sepa dónde encontrarlo, lo cual es muy difícil, y, sobre todo, de que sepa abrirlo, lo cual es todavía más laborioso. Visitemos ahora el interior del palacio. En el fondo del patio, ábrase la puerta, en arco de medio punto, que da acceso a los departamentos. Hay allí cosas muy bellas, y el amante de nuestro renacimiento encontrará en ellas sobrados motivos de satisfacción. Crucemos el comedor, cuyo techo artesonado y cuya alta chimenea, con las armas de Luis XII y de Ana de Bretaña, son otras tantas maravillas, y atravesemos el umbral de la capilla, verdadera joya, cincelada y labrada con amor por 9, Fr. Noel, Dictionnaire de la Fable, París, Lenormand, 1801. Adorables artistas, esta pequeña y alargada pieza apenas tiene nada de capilla, si exceptuamos la ventana de 3 arcos dentados, siendo el estilo ojival. Toda la ornamentación es profana, y todos sus motivos han sido tomados de la ciencia erinética. Un sobrio bajorrelieve pintado, ejecutado a la manera del San Cristóbal de la Logia, tiene por tema el mito pagano del vellocino de oro. Los artesones del techo sirven de marcos a numerosas figuras jeroglíficos. Una linda credencia del siglo SV plantea un enigma alquímico. Ni una escena religiosa, ni un versículo de salmo, ni una parábola evangélica, solo el verbo misterioso del arte sacerdotal. Es posible que se haya oficiado en el gabinete de aspecto tan poco ortodoxo, pero tan adecuado, en cambio, por su mística intimidad, para la meditación y la lectura, es decir, para la oración del filósofo. Capilla, estudio de oratorio. No sabemos contestar a esta pregunta. El bajorrelieve del vellocino de oro, primera cosa que se advierte al entrar, es un hermoso paisaje sobre piedra, realzado por el color, pero débilmente iluminado, y lleno de detalles curiosos cuyo estudio dificulta la pátina del tiempo. En el centro de un círculo de rocas cubiertas de musgo, y de paredes verticales, un bosque formado, principalmente por robles yergue sus troncos rugosos y extiende su fronda.
En varios claros, percibimos diversos animales de difícil identificación, un dromedario, un buey o una vaca, una rana en lo alto de una roca, etc., que animan el ambiente salvaje y poco atractivo del lugar. En el suelo herboso, crecen flores y cañas del género Phragmita. A la derecha, el pellejo del cordero aparece colocado sobre un saliente de la roca y custodiado por un dragón cuya amenazadora silueta se recorta sobre el cielo. El propio Jasón estaba representado al pie de un roble. Pero esta parte de la composición, sin duda poco adherente, se despegó del resto, Ian Sleazy. La fábula del vellocino de oro es un enigma completo del trabajo hermético que debe llevar a la obtención de la piedra filosofal, 10. En el lenguaje de los adeptos, se llama vellocino de oro a la materia preparada para la obra, así, 10, véase alchimie, op. Cit. Como el resultado final. Lo cual es totalmente exacto, ya que estas sustancias solo se diferencian por su pureza, su fijeza y su madurez. Piedra de los filósofos y piedra filosofal son, pues, cosas semejantes, en su especie y en su origen, pero la primera es cruda, mientras que la segunda, derivada de aquella, está perfectamente cocida y ablandada. Los poetas griegos nos refieren que Zeus se alegró tanto del sacrificio hecho por Frixo en su honor, que quiso que aquellos que tuvieran el vellocino viviesen en la abundancia mientras lo conservaran en su poder, y que todo el mundo estuviera autorizado para intentar su conquista. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que son poco numerosos los que hacen uso de esta autorización. Y no es que sea tarea imposible, ni entrañe peligro extraordinario, pues quienes conocen al dragón saben también cómo vencerle, sino que existe una gran dificultad en la interpretación del simbolismo. Cómo establecer una concordancia satisfactoria entre tantas imágenes diversas y tantos textos contradictorios. Sin embargo, es el único medio que poseemos para reconocer el buen camino entre todos los callejones sin salida y los atolladeros infranqueables que nos salen al paso y que tientan al neófito, impaciente por seguir su marcha. Por esto no nos cansaremos jamás de exhortar a los discípulos a que dirijan sus esfuerzos a la solución de este punto oscuro, aunque material y tangible, eje alrededor del cual giran todas las combinaciones simbólicas que estudiamos. Aquí, la verdad aparece velada bajo dos imágenes distintas, la del roble y la del cordero, las cuales solo representan, como acabamos de decir, una misma cosa bajo dos aspectos diferentes. En efecto, el roble fue siempre adoptado por los viejos autores para designar el nombre vulgar del sujeto inicial, tal como lo encontramos en la mina. Y es, por un poco más o menos, cuyo equivalente corresponde al roble, que los filósofos nos instruyen sobre esta materia. La frase que utilizamos puede parecer equívoca, lo lamentamos, pero no podríamos expresarnos mejor sin traspasar determinados límites. Solo los iniciados en el lenguaje de los dioses comprenderán sin ningún esfuerzo, porque ellos poseen las llaves que abren todas las puertas, ya se trate de ciencias, ya de religiones. Pero, entre los presuntos cabalistas, judíos o cristianos, más ricos en vanidad que en saber, cuántos melampo, tiresías, o tales, hay capaces de comprender estas cosas. Ciertamente, no es por ellos, cuyas combinaciones ilusorias no conducen a nada sólido, positivo ni científico, por quienes nos tomamos el trabajo de escribir. Dejemos, pues, en su ignorancia, a estos doctores de la cábala y volvamos a nuestro tema, caracterizado herméticamente por el roble. Nadie ignora que el roble muestra a menudo sobre sus hojas unas pequeñas excrescencias redondas y rugosas, en ocasiones perforadas, que reciben el nombre de agallas, lat. Gana. Ahora bien, si reunimos tres palabras de la misma familia latina, gallia, gallit, gallus, obtendremos agalla, galia, gallo. El gallo es emblema de la Galia y atributo de Mercurio, como dice expresamente Jacob Tollius, un L, corona el campanario de las iglesias francesas, y, no sin razón Francia ha sido llamada hija primogénita de la iglesia. Solo hay que dar un paso más para descubrirlo, que los maestros del arte tan celosamente ocultaron. Prosigamos. No solo nos proporciona el roble la galla, sino que nos da también el Hermes, el cual tiene, en la galla ciencia, la misma significación que Hermes por permutación de las consonantes iniciales. Ambos términos tienen idéntico sentido, el de Mercurio. Sin embargo, así como la galla nos da el nombre de la materia mercurial en bruto, el kermes, en árabe girmis, que tiñe de escarlata, caracteriza la sustancia preparada. Es importante no confundir estas cosas, para no extraviarse al pasar a los ensayos. Recordad, pues, que el mercurio de los filósofos, es decir, su materia preparada, debe poseer la virtud de teñir, y que solo adquiere esta virtud mediante preparaciones previas. En cuanto al sujeto grosero de la obra, unos lo llaman magnesia lunar, otros, más sinceros, lo denominan plomo de los sabios, saturnia vegetable. Filalete, Basilio Valentín y el cosmopolita le dan el nombre de hijo niño de Saturno. Con estas denominaciones, refiéranse, ora a su propiedad magnética y de atracción del azufre, ora a su calidad de
11. Manuductio ad coelum chemicum Amstelodami, S.J. Waesbergios, 1688. Fusible y a su fácil licuefacción. Para todos ellos, es la Tierra Santa, y, en fin, este mineral tiene por jeroglífico celeste el signo astronómico del Cordero, Aries, Gala significa, en griego, leche, y el mercurio es, llamado también leche de virgen, lac virginis. Si prestáis, pues, atención, hermanos míos, a lo que hemos dicho, sobre la galeta de reyes, y si sabéis por qué los egipcios divinizaron al gato, no podréis tener ya ninguna duda, sobre el sujeto que debéis elegir, su nombre vulgar se os aparecerá con toda claridad. Entonces poseeréis ese caos de los sabios en el cual se encuentran en potencia todos los secretos ocultos, según afirma Filalete, y que el artista hábil tarda muy poco en hacer activos. Abrid, es decir, descomponed esta materia, tratad de aislar su porción pura, o su alma metálica, según la expresión consagrada, y obtendréis el kermes, el hermes, el mercurio, tintóreo que lleva en sí el oro místico, de la misma manera que San Cristóbal lleva a Jesús, y el Cordero su propio vellón. Entonces comprenderéis por qué el vellocino de oro está suspendido del roble, a la manera de la galla y del kermes, y podréis decir, sin faltar a la verdad, que el roble hermético hace de madre al mercurio secreto. Comparando leyendas y símbolos, se hará la luz en vuestro espíritu y comprenderéis la estrecha afinidad que une al roble con el cordero, a San Cristóbal con el niño rey, al buen pastor con la oveja, versión cristiana del Hermes, Crióforo, etc. Pasado el umbral de la capilla, colocaos en el centro de esta, levantad los ojos, y podréis admirar una de las más bellas colecciones de emblemas que puedan encontrarse. 12. El techo, compuesto de artesones dispuestos en 3 hileras longitudinales, está sostenido, hacia la mitad de su extensión, por 2 columnas cuadradas, adosadas a los muros y que presentan 4 acanaladuras en su cara anterior. La de la derecha, mirando a la única ventana que ilumina la reducida estancia, muestra entre sus volutas un cráneo. 12. Dos inestimables artesonados, con temas iniciáticos, pueden serle comparados. El uno, en Dampierre sur Boutone, igualmente esculpido, del siglo SV, les Deneures, filosofales. El otro, en el Plessis Bourré, compuesto de pinturas, del siglo XV, Deux Logis Alchimiques. Humano, provisto de 2 alas y sostenido por una peana de hojas de roble. Expresiva imagen de una generación nueva, dotada de la putrefacción, consecutiva a la muerte, que sufren los cuerpos mixtos cuando han perdido su alma vital y volátil. La muerte del cuerpo produce una coloración azul oscura o negra, propia del cuervo, jeroglífico del caput mortuum de la obra. Tal es el signo y la primera manifestación de la disolución, de la separación de los elementos y de la regeneración futura del azufre, principio colorante y fijo de los metales. Las 2 alas están colocadas allí para enseñarnos que, al huir la parte volátil y acuosa, se produce la dislocación de las partes y se rompe la cohesión. El cuerpo, mortificado, cae en negras cenizas que tienen el aspecto del polvo de carbón. Después, bajo la acción del fuego intrínseco desarrollado por esta disgregación, la ceniza, calcinada, pierde sus impurezas groseras y combustibles, y entonces nace una sal pura, a la cual colorea poco a poco la cocción, revistiéndola del poder oculto del fuego, Ian Slif. El capitel de la izquierda nos muestra un vaso decorativo cuya boca está flanqueada de 2 delfines. Una flor, que parece salir del vaso, se abre en una forma que recuerda la de las lices heráldicas. Todos estos símbolos hacen referencia al disolvente, o mercurio común de los filósofos, principio contrario al del azufre cuya elaboración emblemático hemos visto en el otro capitel. En la base de estos 2 soportes, una gran corona de hojas de roble, cruzada verticalmente por un haz de idéntico follaje, reproduce el signo gráfico correspondiente, en el arte espagírico, al nombre vulgar del sujeto. Corona y capitel realizan, de esta suerte, el símbolo completo de la materia prima, ese globo que las imágenes de Dios, de Jesús y de algunos grandes monarcas sostienen en la mano. Lejos de nuestra intención analizar detalladamente todas las imágenes que adornan los artesones de este techo, único en su género. Su tema, muy extenso, requeriría un estudio especial y nos obligaría a frecuentes repeticiones. Nos limitaremos, pues, a describirlas rápidamente y a resumir el significado de las más originales. Señalaremos ante todo el símbolo del azufre y de su extracción de la materia prima, cuyo gráfico figura, según acabamos de decir, en cada una de las columnas empotradas. Es una esfera armilar, colocada sobre un fogón encendido y que tiene un gran parecido con uno de los grabados del Tratado de la Sot. Aquí, el brasero ocupa el lugar de Atlas, y esta imagen de nuestra práctica, sumamente instructiva por sí misma, nos dispensa de todo comentario. No lejos de allí, vemos representada una colmena común, de paja, rodeada de sus abejas. Tema este, frecuentemente reproducido, particularmente en la estufa alquímica de Winterthur. Ved ahí, singular motivo para 1. Capilla. Un niño que orina a chorro en uno de sus huecos.
Más allá, el mismo niño, arrodillado junto a un montón de lingotes planos, sostiene un libro abierto, mientras yace a sus pies una serpiente muerta. ¿Debemos vernos o proseguir? Vacilamos. Un detalle, situado en la penumbra de las molduras, determina el sentido del pequeño bajorrelieve. En la pieza más alta del conjunto figura el sello estrellado del rey mago Salomón. Abajo, el Mercurio, arriba, el absoluto. Procedimiento sencillo y completo que no permite más que un camino, no exige más que una materia, no requiere más que una operación. Aquel que sabe hacer la obra con solo el mercurio ha encontrado todo lo que hay de más perfecto. Tal es, al menos, lo que afirman los más célebres autores. Es la unión de los dos triángulos del fuego y del agua, o del azufre y del mercurio reunidos en un solo cuerpo, lo que engendra el astro de 6 puntas, jeroglífico de la obra por excelencia y de la piedra filosofal realizada. Al lado de esta imagen, otra nos presenta un antebrazo en llamas, cuya mano hace unas grandes castañas. No lejos de esta, el mismo jeroglífico, saliendo de la roca, sostiene una antorcha encendida. Aquí, ve del cuerno de Amaltea, desbordante de flores y de frutos, que sirve de percha a una gallina o a una perdiz, pues el ave en cuestión no está muy determinada. Pero, que el emblema sea la gallina negra o la perdiz roja, no altera en absoluto el significado hermético que encierra. Ved ahora un vaso volcado, escapado de la boca de un león decorativo que lo sostenía en equilibrio. Es una versión original del Solve et Coagula de Notre Dame de París. Un segundo tema, poco ortodoxo y bastante irreverente, les sigue de cerca. Un niño tratando de romper un rosario sobre su rodilla. Más lejos, una gran concha, nuestra concha, tiene encima una masa fija y sujeta a ella por filacterias espirales. En el fondo del artesón, donde se halla esta imagen, se repite 15 veces el símbolo gráfico, permitiendo la identificación exacta del contenido de la concha. El mismo signo, como sustituto del nombre de la materia, vuelve a aparecer no lejos de allí, esta vez en tamaño grande y en el centro de un horno encendido. En otra figura, vemos de nuevo al niño. Creemos que representa el papel del artista, con los pies en la concavidad de la famosa concha y arrojando ante sí otras conchas menudas, salidas, al parecer, de la grande. Observamos también el libro abietio decorado por el fuego, la paloma aureolada, radiante y flamígera, emblema del espíritu, el cuervo ígneo, posado sobre un cráneo al que picotea, figuras reunidas de la muerte y la putrefacción, el ángel que hace rodar el mundo a la manera de una peonza, tema recogido y desarrollado en un librito titulado Typus Mundi, 13, obra de varios padres jesuitas. La calcinación filosófica, simbolizada por una granada sometida a la acción del fuego en un vaso de orfebrería. Encima del cuerpo calcinado, distinguimos la cifra 3 seguida de la letra R, que indican al artista la necesidad de las 3 reiteraciones del mismo procedimiento, a la cual hemos aludido ya en varias ocasiones. Por último, la imagen siguiente representa el Ludus Puerorum comentado en el Toison d'Or de Trismosini presentado de manera idéntica. Un niño hace caracolear su caballo de madera, con el látigo en alto y el semblante gozoso, lam. XLV. Con esto damos por terminada la enumeración de los principales emblemas herméticos esculpidos en el techo de la capilla. Pongamos fin a este estudio con el análisis de una pieza muy curiosa y singularmente rara. Empotrada en el muro, cerca de la ventana, una pequeña credencia del siglo Svi atrae las miradas, tanto por la belleza de su decoración como por el misterio de un enigma. 13. Typus Mundi in quae calamitates et pericula nec non divini, humanique amoris antipatia. Emblematice. Proponuntura RR. CSIA Antwerpiare. Apud Joan. Nova Ert, 1627. Considerado indescifrable. Jamás, afirma nuestro guía, logró ningún visitante dar su explicación. Esta laguna proviene sin duda de que nadie comprendió la finalidad que se proponía el simbolismo de toda la decoración, ni qué ciencia se ocultaba detrás de sus múltiples jeroglíficos. El hermoso bajorrelieve del vellocino de oro, que habría podido servir de guía, no fue considerado en su verdadero sentido, sino que siguió siendo, para todos, una obra mitológico en que la imaginación oriental anduvo desbocada. Sin embargo, nuestra credencia lleva en sí misma la marca alquímica cuyas particularidades hemos descrito en esta obra, Ian Svi. En efecto, en los pilares empotrados que sostienen el arquitrabe de este templo minúsculo, descubrimos, inmediatamente debajo de los capiteles, los emblemas consagrados al mercurio filosofal, la concha de Santiago o pilita de agua bendita, rematada por las alas y el tridente, atributo, este último, del dios del mar, Neptuno. Siempre la misma indicación del principio acuoso y volátil. El frontón está constituido por una gran concha decorativa que sirve de apoyo a dos delfines simétricos y atados en el centro por la cola. 3 granadas llameantes completan la ornamentación de esta credencia simbólica. En cuanto al enigma propiamente dicho, se compone de 2 términos, rere y rer, que parecen desprovistos de sentido y que se repiten 3 veces sobre el fondo cóncavo del nicho.
Gracias a esta sencilla disposición, descubrimos, desde el primer momento, una valiosa indicación, la de las 3 reiteraciones de una sola y misma técnica, oculta bajo la misteriosa expresión RER. Ahora bien, las 3 granadas ígneas del frontón confirman esta triple acción de un procedimiento único, y, dado que representan el fuego materializado en la sal roja que es el azufre filosofal, comprenderemos fácilmente que sea necesario reiterar 3 veces la calcinación de este cuerpo para realizar las 3 obras filosóficas, según la doctrina de Geber. La primera operación conduce ante todo al azufre, o medicina del primer orden. La segunda, en todo semejante a la primera, proporciona al elixir, o medicina del segundo orden, que se diferencia del azufre en la cantidad y no en la naturaleza. Por último, la tercera operación, ejecutada como las 2 primeras, nos da la piedra filosofal medicina del tercer orden, la cual contiene todas las virtudes, cualidades y perfecciones del azufre y del elixir multiplicadas en poder y alcance. Si se nos pregunta, por añadidura, en qué consiste y cómo se ejecuta la triple operación cuyos resultados hemos expuesto, remitiremos al investigador al bajo relieve del techo donde se ve una granada asándose en determinado vaso. Pero ¿cómo descifrar el enigma de unas palabras desprovistas de sentido? De una manera muy sencilla, re, ablativo del nombre latino res, significa la cosa considerada en su materia, y, como la palabra re es la suma de re, una cosa más re, otra cosa, podemos traducirla por 2 cosas en una, o bien por una cosa doble. De esta manera, re equivale a revis. Abrid cualquier diccionario hermético, hojead cualquier obra de alquimia, y veréis que la palabra revis, empleada muy a menudo por los filósofos, define su compost, o compuesto a punto de sufrir las sucesivas metamorfosis bajo la acción del fuego. En resumen, re, una materia seca, oro filosófico, re, una materia húmeda, mercurio filosófico, re o revis, una materia doble, a la vez húmeda y seca, una amalgama de oro y mercurio filosóficos, combinación que ha recibido de la naturaleza y del arte una doble propiedad oculta y exactamente equilibrada. Quisiéramos poder explicar con la misma claridad el segundo término, rer, pero no nos está permitido desgarrar el velo del misterio que encubre. Sin embargo, a fin de satisfacer, en la medida de lo posible, la legítima curiosidad de los hijos del arte, diremos que estas letras contienen un secreto de capital importancia y que hace referencia al vaso de la obra. Rer sirve para coser, para unir radical e indisolublemente, para provocar las transformaciones del compuesto rere. ¿Cómo daros los datos suficientes sin cometer perjurio? No creáis lo que dice Basilio Valentín en sus 12 llaves, y guardaos muy bien de tomar sus palabras al pie de la letra cuando afirma que quien tenga la materia encontrará sin duda una vasija para coserla. Nosotros afirmamos, por el contrario, y podéis creer en nuestra sinceridad, que es imposible lograr el menor éxito en la obra si no se tiene un conocimiento perfecto de lo que es el vaso de los filósofos y de cuál es la materia con la que hay que confeccionarlo. Pontano confiesa que, antes de conocer este vaso secreto, había realizado sin éxito, más de 200 veces, el mismo trabajo, utilizando las materias adecuadas y convenientes, y siguiendo el método correcto. El artista debe hacer él mismo su vaso, es una máxima del arte. Por consiguiente, no intentéis nada antes de recibir toda la luz sobre esta cáscara de nuevo, calificada de secretum secretorum por los maestros de la Edad Media. ¿Qué es pues, rer? Ya hemos visto que re significará una cosa, una materia. R, que es la mitad de re, significará una mitad de cosa, de materia. Re equivale, pues, a una materia aumentada con la mitad de otra o de la suya propia. Advertid que no se trata aquí de proporciones, sino de una combinación química independiente de las cantidades relativas. Para comprenderlo mejor, pongamos un ejemplo y supongamos que la materia representada por Re sea el refalgaro sulfuro natural de arsénico. R, mitad de Re, podrá ser, pues, el azufre de refalgaro su arsénico, los cuales son parecidos o diferentes según consideremos el azufre y el arsénico separadamente o combinados en el refalgar. De manera que Re será obtenido con el refalgar, añadiéndole azufre, el cual es considerado como constitutivo de la mitad del refalgar, o bien arsénico, considerado como la otra mitad del mismo, sulfuro rojo. Añadiré unos consejos. Buscad ante todo Rer, es decir, el vaso. Rereu, sea después, fácilmente cognoscible. La sibila, al serle preguntado qué era un filósofo, respondió, es aquel que sabe hacer el vaso. Aplicaos a fabricarlo, según nuestro arte, sin preocuparos demasiado de los procedimientos de elaboración del vidrio. La industria del alfarero sería más instructiva. Ved las láminas de Piccolpasi, 14, y encontraréis una que representa una paloma, con las patas atadas a una piedra. ¿Acaso no hay que buscar y encontrar el magisterio, según el excelente consejo de Tolleus, en una cosa volátil? 14. Claudius Popelli, Les Trois Libres de l'Art du Potier, de Lavallero Ciprian Piccolpasi. París, Librairie Internationale, 1861. Cosa volátil.
Pero si no poseéis ningún vaso para retenerla, ¿cómo impediréis que se evapore, que se disipe sin dejar el menor residuo? Haced, pues, vuestro vaso, y, después, vuestro compuesto, tapad aquel herméticamente de manera que el espíritu no pueda escaparse, calentadlo todo según arte, hasta la completa calcinación. Volved a poner la porción pura del polvo obtenido en vuestro compuesto, y encerradlo bien en el mismo vaso. Repetid la operación por tercera vez, y no nos deis las gracias. La acción de gracias debe dirigirse únicamente al Creador. Nada reclamamos para nosotros, simple jalón en el gran camino de la tradición esotérica. No queremos vuestro agradecimiento sin vuestro recuerdo, solo deseamos que os toméis por otros el mismo trabajo que nosotros nos hemos tomado por vosotros. Nuestra visita ha terminado. Para nuestra admiración, pensativa y muda, interroga una vez más a esos maravillosos y sorprendentes paradigmas, cuyo autor fue tanto tiempo ignorado por los nuestros. ¿Existe en alguna parte un libro, escrito por su mano? Nada parece indicarlo. Sin duda, siguiendo el ejemplo de los grandes adeptos de la Edad Media, prefirió confiar a la piedra, más que al pergamino, el testimonio irrebatible de una ciencia inmensa, de la que poseía todos los secretos. Es, pues, justo y equitativo que reviva entre nosotros, que su nombre salga por fin de la oscuridad y brille, como un astro de primera magnitud, en el firmamento hermético. Jean Lallemand, alquimista y caballero de la tabla redonda, merece ocupar un sitio alrededor del Santo Grial, y comulgar en él con Geber, Magister Magistrorum, y con Roger Bacon, Doctor Admirabilis. Igual, por la extensión de su saber, al poderoso Basilio Valentín y al caritativo Flamel, le supera por dos cualidades, eminentemente científicas y filosóficas, que llevó al más alto grado de perfección: la modestia y la sinceridad. La cruz cíclica de Hendaya, pequeña ciudad fronteriza del País Vasco. Hendaya agrupa sus casitas al pie de los primeros contrafuertes pirenaicos. Hállase encuadrada por el verde océano, el ancho Vidasoa, brillante y rápido, y los herbosos montes. La primera impresión que produce el contacto con aquel suelo áspero y rudo es más bien penosa, casi hostil. En el horizonte marino, la punta que Fuenterrabía, ocre bajo la cruda luz, hunde en las aguas glaucas y reverberantes del Golfo, rompe apenas la austeridad natural del bravío paisaje. Salvo el estilo español de sus casas, el tipo y el idioma de sus habitantes, y el atractivo particularísimo de una playa reciente, erizada de orgullosos palacios, Hendaya no tiene nada capaz de retener la atención del turista, del arqueólogo o del artista. Al salir de la estación, un camino agreste flanquea la vía del ferrocarril y conduce a la iglesia parroquias, situada en el centro de la población. Sus muros desnudos, flanqueados por una torre maciza, cuadrangular y truncada, se yerguen sobre un atrio levantado a la altura de unos pocos escalones y circundado de árboles de tupida fronda. Es un edificio vulgar, pesado, reformado, carente de interés. Sin embargo, cerca del lado sur del crucero y disimulada, bajo las masas verdes de la plaza, se eleva una modesta cruz de piedra, tan sencilla como curiosa. Hallábase antiguamente en el cementerio comunal, y hasta 1842 no fue trasladada al lugar que ocupa actualmente la iglesia. Así, al menos, nos lo afirmó un anciano vasco que había desempeñado, durante largos años, las funciones de sacristán. En cuanto al origen de esta cruz, es totalmente desconocido, y nos fue posible obtener el menor dato sobre la época de su erección. Sin embargo, fundándonos en la fe de la base y de la columna, no vemos que pueda ser anterior a las postrimerías del siglo Esbio a principios del I. Sea cual fuere su edad, la cruz de Hendaya constituye, por la decoración de su pedestal, el monumento más singular del milenarismo primitivo y la más rara expresión simbólica del quilla que jamás haya mostrado. Sabido es que esta doctrina, aceptada primero y combatida después por Orígenes, San Dionisio de Alejandría y San Jerónimo, aunque la Iglesia no la hubiese condenado, formaba parte de las tradiciones esotéricas de la antigua filosofía de Hermes. La ingenuidad de los bajorrelieves y su vasta ejecución nos hacen pensar que estos emblemas lapidarios no fueron obra de un profesional del cincel y del buril, pero, abstracción hecha de la estética, debemos reconocer que el oscuro artífice de estas imágenes encamaba una ciencia profunda y verdaderos conocimientos cosmográficos. En el brazo transversal de la cruz, una cruz griega, descubrimos la inscripción acostumbrada, chocantemente esculpida en relieve y en dos líneas paralelas, con las palabras casi soldadas y cuya disposición, que respetamos, es la siguiente. OCRU-ABS, PSUN primero CA. Ciertamente, la frase es fácil de descifrar, y su sentido, bien conocido. O crux aves spes única. Sin embargo, traduciéndola a guisa de novato, no comprenderíamos muy bien con qué habíamos de quedamos, si con el pie o con la cruz, y aquella invocación resultaría sorprendente.
Deberíamos, en verdad, llevar nuestro desenfado y nuestra ignorancia hasta el desprecio de las reglas elementales de la gramática, pues el nominativo masculino pes requiere el adjetivo unicus, que es del mismo género, y no el femenino única. Parecería, pues, que la deformación de la palabra espes, esperanza, en pes, que, por ablación de la consonante inicial, hubiese sido resultado involuntario de una falta absoluta de práctica en nuestro lapicida. Pero ¿explica realmente la inexperiencia una rareza semejante? No podemos admitirlo. En efecto, la comparación de los motivos ejecutados por la misma mano y de la misma manera, demuestra una evidente preocupación por la colocación normal, un gran cuidado en la disposición y el equilibrio de aquellos. ¿Por qué había de ser realizada la inscripción menos escrupulosamente? Un examen atento de esta nos permite afirmar que sus caracteres son claros, si no elegantes, y que no están imbricados, Sin duda, nuestro artífice los diseñó primeramente con tiza o carbón, y este boceto descarta necesariamente cualquier idea sobre un error sufrido durante la talla. Ahora bien, como este error existe, hay que sacar la consecuencia de que fue un error aparente y deliberado. Y la única razón que podemos invocar es que se trata de un signo puesto adrede, disimulado bajo el aspecto de una torpeza inexplicable y destinado a despertar la curiosidad del observador. Diremos, pues, que, en nuestra opinión, el autor dispuso de este modo el epígrafe de su obra, turbadora, a sabiendas y voluntariamente. El estudio del pedestal nos había iluminado, y sabíamos ya de qué manera, y con qué llave, debíamos leer la inscripción cristiana del monumento, pero deseábamos mostrar a los investigadores el gran auxilio que, para la resolución de las cosas ocultas, son capaces de prestarnos el sentido común, la lógica y el razonamiento. La letra S, que adopta la forma sinuosa de la serpiente, corresponde a la X de la lengua griega y toma de ella su significación esotérica. Es el rastro helicoidal del Sol llegado al cenit de su curva a través del espacio, al producirse la catástrofe cíclica. Es una imagen teórica de la bestia del Apocalipsis, del dragón que vomita, en los días del juicio final, fuego y azufre sobre la creación macrocósmica. Gracias al valor simbólico de la letra S, desplazada adrede, comprendemos que la inscripción debe expresarse en lenguaje secreto, es decir, en la lengua de los dioses o en la de los pájaros, y que hemos de descubrir su sentido sirviéndonos de las reglas de la diplomática. Algunos autores, y en particular Grasset Dorset, en el análisis del sueño de Polifilo, publicado por la Revue Britannique, las han expuesto con bastante claridad para que tengamos que hablar de ellas. Leeremos, pues, en francés, lengua de los diplomáticos, el latín tal y como está escrito, y después, empleando las vocales permutantes, obtendremos la asonancia de palabras nuevas que componen otra frase, cuya ortografía y cuyo orden de vocales restableceremos, así como su sentido literario. De este modo, recibimos este singular aviso, il est écrit que la vie se refugie en un Seúl, espace 1, y nos enteramos de que existe una región donde la muerte no alcanzará al hombre, cuando llegue la época terrible del doble cataclismo. En cuanto a emplazamiento geográfico, de tierra prometida, donde los elegidos presenciarán el retorno de la edad de oro, somos nosotros quienes debemos buscarlo. Pues los elegidos, hijos de Elías, se salvarán según las palabras de la Escritura. Porque su fe profunda, su incansable perseverancia en el fuego, les harán merecedores de su elevación al rango de discípulos de Cristo Luz. Llevarán su señal y recibirán de la misión de empalmar a la humanidad regenerada en la cadena de las tradiciones de la humanidad desaparecida. La cara anterior de la cruz, aquella en que los 3 horribles clavos fijaron en la madera maldita el cuerpo dolorido del Redentor, aparece definida por la inscripción INRI, grabada en su brazo transversal. Corresponde a la imagen esquemática del ciclo que vemos en la base, la SVI. Tenemos, pues, aquí, 2 cruces simbólicas, instrumentos del mismo suplicio. Arriba, la cruz divina, ejemplo del medio escogido para la expiación. Abajo, la cruz del globo, determinando el polo del hemisferio boreal y situando en el tiempo la época fatal de esta expiación. Dios Padre tiene en su 1, en latín, spatium, con la significación de lugar, sitio, emplazamiento, que le da Tácito. Corresponde al griego, xo, tal raíz es país, comarca, territorio. En español, está escrito que la vida se refugia en un solo espacio. N, de 1 a T, mano este globo rematado por el signo ígneo, y los 4 grandes siglos, figuras históricas de las 4 edades del mundo, representan con el mismo atributo a sus soberanos, Alejandro, Augusto, Carlomagno y Luis XIV, 2. Esto es lo que enseña el epígrafe INRI, traducido exotéricamente por Iesus Nazarenus Rex Judeorum, pero que toma prestada de la cruz su significación secreta. Igne natura renovatur integra, porque es por medio del fuego y en el fuego mismo que pronto será puesto a prueba nuestro hemisferio.
Y, de la misma manera en que, por medio del fuego, se separa el oro de los metales impuros, nos dice la Escritura que serán separados los buenos de los malos en el día grande del juicio final. En cada una de las 4 caras del pedestal, observamos un símbolo diferente. Vemos en una de ellas la imagen del sol, en otra, la de la luna, la tercera nos muestra una gran estrella, y la última, una figura geométrica que, según acabamos de decir, no es sino el esquema adoptado por los iniciados para caracterizar el ciclo solar. Es un simple círculo dividido en 4 sectores por 2 diámetros que se cruzan en ángulo recto. En cada uno de los sectores, figura una A, que los señala como las 4 edades del mundo, en este jeroglífico completo del universo, formado con signos convencionales del cielo y de la tierra, de lo espiritual y de lo temporal, del macrocosmo y del microcosmo, y donde volvemos a encontrar, asociados, los emblemas mayores de la redención, cruz, y del mundo, círculo. En la época medieval, estas 4 fases del gran periodo cíclico, cuya rotación contigua expresaban los antiguos, por medio de un círculo dividido por 2 diámetros perpendiculares, eran generalmente representados por los 4 evangelistas o por su letra simbólica, que era la alfa griega, y, todavía con mayor frecuencia, por los 4 animales evangélicos rodeando a Cristo, figura humana y viva de la cruz. 2. Los 3 primeros son emperadores. El cuarto es solamente rey, el rey sol, y significa la declinación del astro y sus posteros resplandores. Es el crepúsculo anunciador de la larga noche cíclica, de horror y despacho, la abominación de la desolación. Es la fórmula tradicional que encontramos a menudo en los tímpanos de los pórticos románicos. Jesús aparece, sentado, con la mano izquierda apoyada en un libro y la derecha levantada en ademán de bendecir, y separado de los 4 animales que le sirven de acompañamiento por la elipse llamada almendra mística. Estos grupos, generalmente aislados de las otras escenas por una guirnalda de nubes, tienen siempre colocadas sus figuras en el mismo orden, según podemos observar en las catedrales de Chartres, Puerta Real, y de Le Mans, Puerta Occidental. En la iglesia de los Templarios de Luz, Autes Pirenees, en la Sibray, Viene, en el pórtico de Saint-Tropime de Arles, etc., Lam. Slif. Había también delante del trono, escribe San Juan, como un mar de vidrio semejante al cristal, y, en medio del trono, y alrededor de él, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un león, el segundo viviente, semejante a un tenero, el tercero tenía semblante como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila voladora. 3. Relato que está de acuerdo con el de Ezequiel. Vi, pues, una nube densa en torno de la cual resplandecía un remolino de fuego, que en medio brillaba como bronce en ignición. En el centro de ella había semejanza de 4 seres vivientes, y sus rostros de frente eran de hombre, y los 4 tenían de león, el lado derecho de la cara, y los 4 tenían de buey el lado izquierdo, y los 4 tenían cara de águila en la parte de arriba. 4. En la mitología hindú, los 4 sectores iguales del círculo dividido por la cruz servían de base a un concepto místico bastante singular. El ciclo entero de la evolución humana encarnase en él en forma de una vaca, símbolo de la virtud, que apoya las pezuñas en cada uno de los 4 sectores, que representan las 4 edades del mundo. En la primera edad, que corresponde a la edad de oro de los griegos y es llamada Credagugan o edad de la inocencia, la virtud se mantiene firme sobre la tierra, la vaca descansa sólidamente sobre sus 4 patas. En el Tredagugan, o segunda edad, 3, Apocalipsis, Capitán. If, VB. 6 y 7. 4, Capitán 1, VB. 4, 5, 10 y 11. Que corresponde a la edad de plata, la vaca está más débil y se sostiene solo sobre 3 patas. Durante el Tuvabaragugan, tercera edad o edad de bronce, solo tiene 2 patas. Por último, en la edad de hierro, que es la nuestra, la vaca cíclica, o virtud humana, alcanza el grado supremo de debilidad y de senilidad. Se sostiene, difícilmente, en equilibrio, sobre una sola pata. Es la cuarta y última edad, el Kalgugan, edad de miseria, de infortunio y de decrepitud. La edad de hierro no tiene más sello que el de la muerte. Su jeroglífico es el esqueleto provisto de los atributos de Saturno, el reloj de arena vacío, imagen del tiempo cumplido, y la guadaña, reproducida en la cifra 7, que es el número de la transformación, de la destrucción, del aniquilamiento. El evangelio de esta época nefasta es el que fue escrito bajo la inspiración de San Mateo. Mataeus, en griego Marcero aog, viene de Macero, 7t, a, Macero, 7 y a 7, og, que significa ciencia, de esta palabra deriva Mao y 7 ais. Waukaeog, es arroba, conocimiento, de huevos y de que, aprender, instruirse. Es el evangelio según la ciencia, el último de todos, pero el primero para nosotros, ya que nos enseña que, salvo un pequeño número de elegidos, debemos perecer colectivamente. Por esto se dio a San Mateo el atributo del ángel, porque la ciencia, única,
penetrar el misterio de las cosas, de los seres y de su destino. Puede dar al hombre alas con que elevarse hasta el conocimiento de las más altas verdades y llegar hasta Dios. Conclusión. Sire, potere, audere, tacere. Zoroastro. La natura no abre indistintamente a todos la puerta del santuario. Tal vez descubrirá el profano en estas páginas alguna prueba de una ciencia verdadera y positiva. Pero no creemos que podamos alardear de convertirle, pues no ignoramos la tenacidad de los prejuicios y la fuerza enorme del recelo. El discípulo sacará de ellas mayor provecho, a condición, empero, de que no menosprecie las obras de los antiguos filósofos, de que estudie con cuidado y penetración los textos clásicos, hasta adquirir la clarividencia suficiente para discernir los puntos oscuros del manual operatorio. Nadie puede aspirar a la posesión del gran secreto, si no armoniza su existencia al diapasón de las investigaciones emprendidas. No basta con ser estudioso, activo y perseverante, si se carece de un principio sólido y de base concreta, si el entusiasmo inmoderado ciega la razón, si el orgullo tiraniza el buen criterio, si la avidez se desarrolla bajo el brillo intenso de un astro de oro. La ciencia misteriosa requiere mucha precisión, exactitud y perspicacia en la observación de los hechos, un espíritu sano, lógico y ponderado, una imaginación viva sin exaltación, un corazón ardiente y puro. Exige, además, una gran sencillez y una indiferencia absoluta frente a teorías, sistemas e hipótesis que, fiando en los libros o en la reputación de sus autores, suelen aceptarse sin comprobación. Quiere que sus aspirantes aprendan a pensar más con el propio cerebro y menos con el ajeno. Les pide, en fin, que busquen la verdad de sus principios, el conocimiento de su doctrina y la práctica de sus trabajos en la naturaleza, nuestra madre común. Por el ejercicio constante de las facultades de observación y de razonamiento, por la meditación, el neófito subirá los peldaños que conducen al saber. La imitación ingenua de los procedimientos naturales, la habilidad conjugada con el ingenio, las luces de una larga experiencia le asegurarán el poder. Pudiendo realizar, necesitará todavía paciencia, constancia, voluntad inquebrantable. Audaz y resuelto, la certeza y la confianza nacidas de una fe robusta le permitirán a todo atreverse. Por último, cuando el éxito haya consagrado tantos años de labor, cuando sus deseos se hayan cumplido, el sabio, despreciando las vanidades del mundo, se aproximará a los humildes, a los desheredados, a todos los que trabajan, sufren, luchan, desesperan y lloran aquí abajo. Discípulo anónimo y mudo de la naturaleza eterna, apóstol de la eterna caridad, permanecerá fiel a su voto de silencio. En la ciencia, en el bien, el adepto debe para siempre callar. Fin del libro. Seguimos con Arca Coradi. De parte de esta entrega liberate tomad este libro Síntesis Luxia la praxis de Arca Coradi Síntesis Iniciática las revinu practicad y entregadlo oh guerreros y guerreras libertarios de la Lux a toda logía iniciática y para toda institución pública escuelas de acuerdo a sus edades, colegios, universidades, órdenes de política religiosa ciencia, arte, filosofía, mística, etc. Désela públicamente por siglos y mileniums, para que fluya la conciencia consciente y se liberten y libertemos a quienes así lo anhelen. 1. Tantra blanco Arkansas fomagia sexual y bajrol y mudra sin derrame del enseminis. Semen ni espermas ni vitriolo líquido o óvulos. Arkansas ya en la soltería, mejor mayoría de edad, con la o las parejas que Dios os bendiga. Una o varias como Krishna con sus 16.000, David, Abraham, Zeus, Salomón, Víctor Gómez y más, o Draupadi con sus 5 a la vez, con castidad, virginidad, fidelidad, o con una sola pareja a la vez opcional, su merced verá, parejas establecidas y previamente magnetizadas ved los misterios de Eleusis de los y las vestales, amistades tántricas, enamorados, noviazgos, o solteros novios en vida prematrimonial o ya en los sacros matrimonios, unión libre, o civil o por rito religioso. Conéctate en el sacro goce la uxes allí gozad, y en un instante orad pedid bendiciones virtualización y muerte del ego defecto, seguid gozando con el arte Kama Sutrians, Anangaranga Kama Kalpaso, Yoga Tantra y más y retírate a tiempo del acto mismo en castidad, ello es sin derrame seminal jamás en la vida ni vidas, mientras quieras seguir en tu iniciación espiritual. Así sed castos por el resto de la existencia y vidas. O tú si vais a tener varias parejas al mismo tiempo y aceptar la bendición amorosa de Zoid, entonces tomad la receta iniciática para que no dañéis tu obra, hacedlo pues con fidelidad, virginidad, castidad. Fiel, comunica primero tu decisión de entrar a practicar los misterios del amor las revinu, a tu pareja actual ya sea que estéis en noviazgo o matrimonio y sed libre por la libertad, quien te ama de verdad y más respetará tu decisión, y libre albedrío pues no eres esclava. Unicual ganado estacado, ved pues los misterios de las parejas swingers gnósticas o de sabios. Hacen el arterio tantrico lauxes, ya dadas aquí en esta casa mansión palacio espiritual, activas y latentes para ayer hoy y siempre, por siglos y millenniums, así eres fiel y dejas la traición la mentira la infidelidad. Sed fieles. Virginal,
Practicad primero con las nuevas parejas la magnetización impenetrada atómica celular D, y activa el tantra erotismo creacional. Besos, abrazos, prácticas de Diana Careza, bailes de Eleusis al desnudo. Tu falopene puedes ponerlo sobre el clítoris, labios menores y mayores y realizar masajes tántricos eróticos, sin penetración lauxes y sin eyaculación seminal. Aún no lo introduces en el tubo vaginal templo interior Venceus, y así se la pasan por 3 años o menos, 1 año más o menos, 3 meses más o menos, estáis primeramente magnetizándote y equilibrando el vivaje energético de átomos, para que no haya quema de nadis energéticos, obrad así por siempre primero con las nuevas parejas, que Dios te bendiga. Luego de estas sacras praxis iniciales, iréis a la Magic Lauxes con la penetración Lauxes. Ahora bien, primero con las nuevas e iniciales parejas te has de magnetizar atómicamente y dinámicamente sin penetración. Y mientras te magnetizas impenetradamente con las nuevas parejas, has de tener el acto con la penetración con las anteriores, que ya estáis desde hace tiempo atrás y han pasado sus previas magnetizaciones también. Así eres virginal y no adulteras, ser pues virginal. Casto. Magia sexual sin eyaculación seminal con las ya previamente magnetizadas. Si vais a practicar con varias en un mismo día, ubica un horario de 3 horas continuas, y allí en tus templos del descanso Amsaj Kama Sutrians, disfruta tu dama de todos tus amores y tu varón de todas ellas al mismo tiempo, de una en una, previo lavado fálico que te hagan con cada una, sin lesbianajes ni anales ni homosexualajes, con castidad pues. Al final bailes de Eleusis, oración por vosotros familiares y las humanidades y así por siempre. Vajrol y mudras monásticos, eclesias, y más. Obrad castamente así, masajead bien los órganos, lauxes, manos limpias, gozad autoconocete, masajead eróticamente una vez cada 24 horas, aproximadamente unos 15, 30 minutos o 1 hora diaria. Y retírate a tiempo de la sacra praxis sin derrame del enseminisenen, sin eyaculadera seminal. Entrenate desde cuando Dios ya active tus órganos y continúalo de juventud a ancianidad aproximadamente cada 24 horas, que el cuerpo esté con salud y apto. Allí activa tú como planta hidroeléctrica, solar, etérica, protónica, neutrónica, electrónica y date energía lux continua por siempre. Ven los demás en la masonería tibetana y los demás Vajrolis mudras para mayores te das en nuestras logias Ansam. Estudiad con ojo avisor las obras sacras de la humanidad, Corán, Biblia hebrea, Mahabharata, etc., obras de Arnoldo Kerumeyer, novela esotérica, curso zodiacal. Ved las conferencias sobre alquimia de Víctor Gómez, el hijo espiritual de Samael Aun Weor, y sus libros, las obras de alquimia de Teófilo Bustos, hijo espiritual de Laxmi de los cielos. Ved pues mis conferencias, cátedras, mentorías de mi cámara prebásica y básica, tema 6, la máquina humana, tema 10, el cálogo, y de la cámara pre y avanzada, tema 19, transformación de la energía. Ved las conferencias en el pensum Las Revinu Despertad. Ved la orden del cisne Samaelean sobre los misterios del amor universal por Suicirtap, etc. 2. Morir o virtualización. Meditaciones prácticas diarias de muerte de Posilge, ego se emerge nuevamente con yo soy virtutis divinas, como alma espiritual inmortal hecha a imagen y semejanza de Dios, pues eres micro Dios, diosa en potencia con posibilidad de desarrollarte a macro Dios, diosa. Virtualízate. Practica, siéntese al estilo de meditación o acuéstate en forma de estrella flamígera o posición fetal, etc. Relaja el cuerpo físico, mantra mam, mientras inhalas por la nariz, hazlo mentalmente y saj exhalando por la boca y pronúncialo 7 veces. Relajación emocional y concientización, mantra mon mas y padme yo mon haum ben saguru pemadidium 3 veces, inhalando y exhalando con respiración de tumo. Inhalas por la nariz, llena de aire los pulmones, expandes un poquito el abdomen, exhalas por la boca y contraes el abdomen sacando todo el aire de los pulmones. Plegaria. Pides al Padre de toda paternidad Dios te asista en esta praxis con sus energías y jerarquías, la asistencia de sus hijos energéticos, las energías ketéricas, crísticas del Espíritu Santo, mádricas virginales, las de Christux divino Daimon de él, Ansam. Concipia sueño sin dormirte, ojos cerrados, concentración en eliminar el posilge ego. Hemos creado a posilge, pereza, orgullo, codicia, eyaculadera seminal e infrasexualismos, gula, envidia, 7 cabezas de legión, 10.000 diablos pecados, yoes defectos, 3 furias, 12 demonios, por no saber transformar las impresiones en la vida, y nos hemos autoencarcelado con un 97% de nuestra esencia. O conciencia. O alma. O dentro de esas legiones más no somos la legión creada, estamos libre en un 3%, tú eres un esencio. A conciencia. A un alma. O espiritual hecha a imagen y semejanza de Dios, del Padre de toda paternidad, eres un micro Dios, diosa en potencia con posibilidad de desarrollarte a macro Dios, Sa. Con la praxis de Arca Coradi. Tú tienes pues ADN genético divino, eso eres y serás por siempre, pero estáis encarcelado, libertate, te libertamos, por ello inicia y emerge con diligencia, humildad, caridad consciente, calma, castidad, templanza, altruismo, clarividencia, recuerdo de vidas pasadas, polividencia, etc. Para ello ha de iniciar eliminando egos, diablos pequeños, pues una cabeza de legión tendrá 2000 egos más o menos. Luego de 3 años de práctica de Arca Coradi, has de eliminar y te enfrentarás a toda una cabeza de legión. Esas son prácticas de años.
ejemplo, vamos a eliminar el ego diablo de griterío perteneciente a la cabeza de legión de la ira que tiene atrapado nuestro esencio. A de calma y tranquilidad. Inicio recién de la meditación de muerte de Posilge Ego, una retrospección. Revisa con tu clarividencia en tu entrejo como televisión interna los diferentes eventos de la vida donde ha actuado ese diablo ego de aquí a la niñez y si te recuerdas de vidas pasadas adelante. 2. Descubrir. Ved por qué centro energético ha salido ese diablo ego, centro emocional, instintivo motriz, intelectual, sexual, por qué sentido vista oído, etc. Auto-obsérvate, recuérdate a ti mismo aquí en la praxis y en la vida misma. Revisa qué personas y eventos de la vida te sirven de gimnasio psicológico para que salga ese diablo ego. 3. Estudio y análisis del diablo ego, ve con qué otros defectos ataca, cuánto de ti está encarcelado dentro de ese pecado ego, etc. 4. Comprensión consciente libertaria. Pedid a la energía universal, al Padre de toda paternidad Dios y a sus energías crística y madricas virginales y a tu Madre divina energética espiritual que esté de pie al espíritu te den ese arrepentir por haber creado ese diablo ego y haberte causado daño a ti mismo y a los demás. Allí con tu arrepentir, te libertan y te libertáis tu conciencia. Oh, de entre ese diablo ego enjuiciada. Pedid al Padre de toda paternidad que con sus energías y jerarquías enjuicien a ese diablo ego defecto psicológico ante su tribunal cósmico. Sentencia. Pedid que sea la muerte desintegración de ese diablo ego. Muerte del diablo ego. Pedid a la energía universal, el Padre de toda paternidad Dios con sus energías y jerarquías, su ley divina superior, las energías ketéricas, crísticas, del Espíritu Santo madricas virginales, las de Cristux Daimon de él, las de Cristux Lucifer de él, las de Cristux Satanás de él, la Madre Hecate Proserpina eliminen, maten ese demonio, que muera ese diablo ego Satán, Lucifer defecto pecado psicológico, ego diablo sea lanzado a los infiernos, muerto y reducido a polvareda cósmica. Esta meditación practicarla por un mes continuo, muerto ese diablo seguid por el siguiente y así por siempre, así mueres al ego y emerges con virtudes divinas. ¿Cuántas horas récord de meditaciones de muerte del ego tienes tú? ¿Cuánto de conciencia te has libertado? A la praxis. Ved las conferencias sobre la personalidad de Víctor Gómez, el hijo espiritual de Samael Aun Weor, y sus libros Tratado de Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, Dinámica Mental, La Revolución de la Dialéctica, Didáctica del Autoconocer. Ved los libros, El Divino Daimón, Estudio y Análisis del Ego de Teófilo Bustos, hijo espiritual del Laxmi de los cielos. Ved fragmentos de una enseñanza desconocida por Ouspensky y Gurdjieff, la autoobservación, recuerdo de sí, observación sobre los diferentes yoes, etc. Ved pues mis conferencias, cátedras, mentorías de prebásica, básica, tema 4, el yo psicológico por Suicide Tap, etc. 3. Sacrificio de armatización. Si anhelas cristificación, haced sacrificio, ello es más obras positivas vitalicias. Si quieres solo mundos nirvánicos, entonces haced buenas obras positivas por las humanidades para tu propio need. Genérate dharma y paga a las buenas con tus obras positivas tus antiguos karmas generados. Estos son los 3 factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre, por siglos y millenniums, ello más sus 4 bases autorrealizativas. El despertar, viajes astrales conscientes. Paxis Mantram Son, Rusty Tairere Silvovers, Raongaon, Tairere, Arpocratis, Lara Aas, Raongaon, hazlo en la noche mientras el cuerpo se adormece. Praxis acá. La clave es recuerdo de sí, siéntete viviendo en ese cuerpo físico e internos ya solares o lunares como los tengáis. Autoobservación psíquica, revisa qué defectos y virtudes salen por tus centros energéticos y sentidos en la vida misma, en las buenas y malas de la vida. Observación dirigida como Brahma, a 4 cabezas 8 ojos, velo todo hacia los 6 puntos cardinales, arriba y abajo también ve cómo está tu cara, posición del cuerpo, espalda, musculatura, etc. Tómate fotos sorpresa con el celular a cada instante, más el asombro, pregúntate dónde estáis en lo físico e interno, verifica la ley de gravedad, salta, jálate un dedo, da un salto, lanza algo al aire y así a cada instante. Nueva personalidad, eliminando las falsas. A la praxis de la meditación de formateo. Siéntate o acuéstate, relaja el cuerpo, mente, emociones, pide asistencia, concilia sueño y concéntrate. Pasos para entrar a toda meditación como ya se os oriento ahora, seguido obrando así. Te concentras en crearte una nueva personalidad de calma y tranquilidad, eliminando la falsa personalidad ideática. Importante, las falsas personalidades no son Posilges ni egos. Meditación de formateo, una retrospección investigativa. Revisa hacia los primeros años de la vida qué tipo de ejemplos ideáticos te han dado, ya sean familiares, animales. Revisa la violencia de minerales, vegetales, etc., pues de ello están mal sellado tus centros energéticos cual potro al sello. Revisad sin condenar ni justificar cómo ha sido tu genética antepasada, calmados o ideáticos, ya que por medio del esperma óvulo se heredan ciertos caracteres que se impregnan en los centros energéticos del cuerpo intelectual, motriz, instintivo, sexual, emocional y en la parte energética de los sentidos vista, oído, etc. Y de estas malas programaciones genéticas luego se va mal sellando en estos centros y de ello vais creando la falsa personalidad luego desde que naces 0 años a los 7 años.
Revisad qué tipo de cabeza de legión de la ira has creado, pues de ese mal ejemplo egoico de ello también se ha mal impregnado estos centros y creas falsas personalidades. Revisad qué tipo de efigies mentales y tulpas has creado en tu mundo mental o físicamente por estar pensando cuestiones iriáticas. Revisad qué falsa personalidad iriática has creado. 2. Formateo y muerte de la falsa personalidad. Pedid al Padre de toda paternidad que con el poder de sus energías, y quetérica crística, del Espíritu Santo, las energías mádricas virginales, destruyan esa falsa personalidad iriática, sea desintegrada, muerta aquí y ahora. Que se eliminen efigies mentales, que se limpien tus centros energéticos y sean destruidos todos esos falsos sellos de los mismos. Mantra SS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 
ejemplos de los dioses diosas que han tenido virtudes y han obrado con sabio manejo de calma y tranquilidad y que han tenido nuevas personalidades de calma y tranquilidad bien manejadas también. Investigas, reflexionas allí sobre su obra en la vida misma. Tras ello, pues instalando en tus centros energéticos un nuevo sellaje ejemplar a su vez luego ya en la vida misma. Obrad con actos de calma y tranquilidad para que programes tu forma de hablar, tus centros, músculos, sistema nervioso, etc. Con actos de calma y vayas así creando y cristalizando tu nueva personalidad de calma y tranquilidad en equilibrio. La meditación la realizaréis por media hora, una hora más o menos ya en la noche o madrugada o siesta de mediodía, por un mes o dos y culminado, seguid eliminando otras falsas personalidades orgullosas, de infrasexualismos, de pereza, etc., emocionalistas intelectuales, etc. Créate nuevas personalidades, paz, armonía, castidad, humildad, salud, amor, atracción, éxitos, etc. He allí la praxis de la meditación de formateo. Recordad por siempre eliminar falsas personalidades no es eliminar posilges egos. Para ello practica la meditación de muerte de posilge ya dada anteriormente. Comprueba estas prácticas en la vida misma, pues es un sistema conscientivo científico. Ved las conferencias sobre la personalidad de Víctor Gómez, el hijo espiritual de Samael Aun Weor, las joyas del dragón amarillo 7, 24, 25, de Teófilo Bustos, hijo espiritual de Laxmi de los cielos. Ved fragmentos de una enseñanza desconocida por Ouspensky y Gurdjieff sobre la personalidad. Ved pues mis conferencias, cátedras, mentorías de prebásica, tema 2, esencia, personalidad, Diego por Suicide Tap, etc. Siembra, naturaleza, agrocultura, ciencia, tecnología. Siembra y come y siembra, combina sabiamente campo con ciudad, dinero honrado, cría de ganados, ovejas, etc. Intégrate con las energías virginales madricas, la madre hermana naturaleza superior, tierra, espacio. Ves sobre los elementales de Franz Altmann, los de Paracelso, Rosa ígnea de Víctor Gómez, hijo de espiritual de Samael Aun Weor, su tratado de medicina oculta y magia práctica, etc. Ve la agrocultura de Teófilo Bustos, Bodhisattva de Laxmi de los cielos, etc. Iniciación. Pasaréis el sendero probatorio preaspirante a discípulo y discípulos. Las 4 pruebas de los elementos tierra, agua, fuego y aire. Las 9 iniciaciones de misterios menores. Las 7 iniciaciones de misterios mayores de fuego, despertando las energías kundaliniadas de los cuerpos físico, vital, astral, mental, causal, búdico y álmico. Las 9 iniciaciones venustas de misterios mayores de Lux. Realizaréis pues los 12 trabajos de Hércules. Entraréis luego de tus 3 montañas iniciáticas. Te graduarás de un Dios cristificado juniors. Podréis entrar a los Ainsi absolutos. A aprender más gnosis, las del Padre de toda paternidad soy. Y os otorgará más poderes curativos, creacionales de planetas, galaxias, universos, cuerpos de los reinos mineral, vegetal, animal, humanidades. Seréis pues un Dios máster calificado Vetu. Hasta donde quieres llegar, o micro Dios, diosa en potencia. Estos 7 principios universales iniciáticos son Arca-Corad y tu tabla de salvación practicada desde tu templo, cuerpo físico, institución, ese cuerpo físico, e internos ya lunares ya solares donde vives y como los tengáis es ello. Seáis o tú quien fueseis, estéis en la gran ciudad, montaña o selva, estéis o no en logias, centros espiritistas, religiones, órdenes de ciencia, arte, filosofía mística y más. Todo aquello, más la praxis total del divino decálogo, ved el tema 10 de la prebásica y básica, son para quienes realmente anhelan su autorrealización, seguir su carrera iniciática de dioses diosas. Ved las 30 años de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, el Bodhisattva o hijo espiritual, de Samael Aun Weor, un arcángel, Dios amigo y mensajero. Queda dado aquí y ahora en esta cámara y nivel. Tomadlo y practicadlo de acuerdo a vuestro libre albedrío, es vuestro. Quedáis pues libertado del negociado de almas, quedáis iluminado y desesclavizado, sea fuerza, sea amor. Así sea. 3 Arca-Coradi. 1 Nacer Tantra Blanco Arcanas Fomagia Lauxes Saja Maituna y Bajroli Mudra sin derrame del Enseminis. A la praxis con la o las parejas, que Dios os bendiga con fidelidad, virginidad, castidad. 2 Morir o virtualización. Meditaciones prácticas diarias de muerte de posilge egos, virtualizate. 3 Sacrificio, dharmatización. Si anhelas cristificación, haced sacrificio, ello es más obras positivas vitalicias. Si quieres solo mundos nirvánicos, entonces haced buenas obras positivas por los demás, para tu propio need. Genérate dharma y paga a las buenas con tus obras positivas tus antiguos karmas generados.
Estos son los tres factores de la revolución de la conciencia públicos por siempre, por siglos y millenniums, ello más sus cuatro bases autorrealizativas: el despertar, viajes astrales conscientes, nueva personalidad, eliminando las falsas, siembra, naturaleza, agrocultura, ciencia, tecnología, e iniciación son Arca Corad y tu tabla de salvación, practicada desde tu templo, cuerpo físico, institución, ese cuerpo físico e internos ya lunares ya solares donde vives es ello. Estéis en la gran selva, montaña o ciudad. Todo aquello, más la praxis total del divino decálogo. Ver el tema 10, hace tu cámara pre-básica y básica, praxis pre-avanzada y avanzada, Venceus, son para quienes realmente anhelan su autorrealización, seguir su carrera iniciática de dioses diosas. Ved las tres montañas de Víctor Gómez Rodríguez o Aunueor Gómez Rodríguez, maestro gnóstico, el bodhisattva e hijo espiritual del arcángel Samael Aunueor de los cielos. Queda dado Arca Corad aquí y ahora en esta cámara y nivel, tomadlo y practicadlo de acuerdo a vuestro libre albedrío, es vuestro. 4. Arca Corad y energetizate, solarizate, virtualizate, dharmatizate, despertar, astraleate conscientemente, nueva personalidad, siembra, naturaleza, iniciación, rebautiza estos 7 principios de los 1001 millón de nombres que creáis conveniente o dáselos a las humanidades por siempre, por siglos y millenniums. Preapocalipsisario trascendiéndolo, y a la praxis de Arca Corad y, para así, o trascender este preapocalipsisario del Catún 13 años 2042, 2043 y 2036 sus reales años 80, 81, 74 de Acuario, años dados según Teófilo y Víctor, lo trascenderemos. Hercolubus, un planeta gigante, se hace sentir más por estos tiempos, error de algunos dioses diosas por mal cuadrar la ruta ya de lo de la Tierra y por ello cada 920 pasa estos recalentares planetarios y catástrofes o desgracias planetarias, horrible karma se generaros aquellos creadores por su error, ley de catancia, karma superior, lo trascenderemos y a su vez asimismo allá por el año 538 de Acuario o 2500 año dado por Víctor, el siguiente preapocalipsisario, y así llegaremos al año físico 3800 según Baba Vanga la vidente, y los terrícolas del entonces serán llevados por las naves de la Tierra a otro planeta ya adaptado y nuestra historia continuará hacia el 5038 y así sucesivamente. La nueva era acuariana ya ha iniciado el 4 de febrero de 1962, aproximadamente durará 2160 años aproximadamente, a su vez estamos entrando a los anillos de Alcione, por todo ello y más a la praxis de Arca Corad o guerreros. As libertarios de la Lux conscientiva, at Suicetad mentor, vuestro gurú desde mi gnosis, mi casa, mansión, palacio espiritual, únete a mi gnosis y reino, suscríbete a nuestros canales Lux Gnosis, lasrevinu.es.tl, Sirius.es.tl, libro Lux dado a la humanidad, en esta segunda edición el día sábado 24 de noviembre del año 62 de Acuario, nueva era, 2024, mediados del nuevo siglo I. Santa On Samael, Santa Ana de los Ríos, Cuenca, Atenas del Ecuador de los Estados Unidos, patrias de Latinoamérica, América, Planet Centro Galáctico, Sirio, universo de Nevadón. Invitados. As quedáis o conciencia consciente de las humanidades, se las Revinu, para el Universal Solar Congreso de Fraternidad Revinu que vamos a dar en el año 69 de Acuarios 2031. Intégrate ya online, ya físicamente. En on sea fuerza, on sea amor. Gnosis lasrevinu.es.tl, Sirius.es.tl, comunícate. luxverse33@gmail.com, únete. https://www.facebook.com/groups/ opus gnosis amalianaf. Fin.